Con ustedes, presidente de la República 2018-2022, Iván Duque Márquez. Muy buenas noches. Es para mí un verdadero honor estar esta noche con ustedes, con toda esta fuerza de emprendedores que representan lo mejor de Colombia. Un país de emprendedores es un país capaz de progresar de manera permanente. Y quiero felicitar a Andrés Mota por Game Changers Fest, donde esta es mi quinta participación. Déjenme contarles por qué estoy esta noche acá. Le dije a Andrés Mota que yo quería compartirles, y aquí estoy con mi esposa María Juliana, compartirles un proyecto que hemos denominado la Fundación Innovación para el Desarrollo, que ustedes lo ven como uno de los aliados de Game Changers Fest. Y esta es una startup filantrópica de innovación y emprendimiento social, y que tiene como objetivo ser aceleradora, mentora e incubadora de nuevos liderazgos innovadores en la Colombia más profunda. Y empezamos hace 7 meses. Y nuestro orgullo a hoy es que ya hemos seleccionado y empezado la formación de 150 emprendedores sociales de los rincones más apartados de Colombia, que representan 108 municipios, 32 departamentos, y donde más del 50% corresponde a lugares de inmensa vulnerabilidad, pero el talento, la capacidad y el dinamismo de ellos, como lo decía Simón, mueve montañas. Y quiero hablarles de esto conectándolos con inteligencia artificial y también con la democracia. Y ustedes se van a preguntar, ¿por qué quiero conectar esas tres cosas? Un escritor que me gusta mucho, que falleció, que se llama David Foster Wallace, lo invitaron un día a dar una conferencia en una universidad, en un discurso de graduación. Y él contaba una anécdota de unos pescados que estaban en una pecera, felices, nadando de un lado al otro. Y de pronto llegaba un pescado que nadaba en la dirección contraria y les dice, hey muchachos, ¿qué tal está el agua? Y se quedan mirándolo, pasa y se preguntan, ¿y qué carajos es el agua? ¿Por qué quiero empezar con esa reflexión? Porque si nos trasladamos a un escenario de las peceras en las que usualmente podemos estar, y hay unos jóvenes emprendedores que están reunidos en un bar, y alguien les pregunta, ¿y qué tal está la democracia? Muchos dirán, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Y resulta que los emprendedores progresan de manera vertiginosa cuando están en un ambiente de libertades, cuando se pueden expresar, cuando pueden invertir, cuando no tienen que hacer parte de una rosca, de un permiso o de alguien que sencillamente los puede liquidar porque no les gusta cómo piensan. No hay emprendimiento sin democracia. No hay verdadero emprendimiento sin esa capacidad de tener las libertades y hacerlas realidad. Y la democracia en el mundo hoy está teniendo un déficit. Hace pocas semanas, en una revista muy importante de los Estados Unidos, uno de los mejores analistas políticos y de geopolítica y de riesgos decía que hoy en el mundo casi el 67% de los ciudadanos viven en regímenes autoritarios. Y lo curioso es que hace una década era 48%. La democracia está en déficit. Y a veces la tomamos como algo dado. Sí, allá nos vemos en las elecciones cada 4 años y votamos. Y resulta que no.
La democracia no es solamente ir y votar. La democracia es defender el entorno en el cual existe una de las más importantes libertades, que es la que ustedes se encargan, que es la libertad económica. Y por eso hay que superar esos mensajes que a veces llegan, que tratan de dividir a nuestras sociedades, donde dicen el emprendedor, el empresario, es ese vampiro que le está quitando la sangre al trabajador. No, señor. El entorno del emprendimiento es el que es capaz de tomar riesgos, generar empleo y transformar una sociedad. Por eso necesitamos muchos más emprendedores. Pero la conversación no es fácil, porque hoy estamos en un ambiente de tecnologías disruptivas que, quieranlo o no, van a cambiar o amenazar o ayudar a nuestra democracia según cómo las adoptemos. ¿Van a ayudar o van a amenazar el empleo? ¿Van a ayudar o van a amenazar el emprendimiento? Y una de esas tecnologías es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque está creciendo a velocidades exponenciales. Y no sé si ustedes tienen muy presente una fecha, que es el 30 de noviembre del 2022. Algunos se acordarán que era el día en el que jugaban Argentina contra Polonia en Qatar, y si Argentina perdía, no pasaría a la segunda ronda, pero muy pocas personas se acuerdan que ese 30 de noviembre del 2022, OpenAI hizo público ChatGPT, un hito en el mundo de la tecnología, que empezó a producir unos efectos que aún hoy estamos discutiendo cuando vemos tantas versiones. Y esta transformación tecnológica ha hecho que el nivel de adquisición, cercanía y aplicación de esa inteligencia artificial supere en velocidad lo que fue la adopción de cualquiera de las 3 revoluciones anteriores, sea la revolución digital, sea la revolución industrial y de ahí para atrás la que quieran. Y eso tiene que ver con velocidad y precisión. Yo quiero compartirles un ejemplo de a qué me refiero. Ustedes ven acá 2 imágenes que les voy a compartir. La primera, cómo era el cambio de pits en la Fórmula 1 en 1981. Ocho segundos. 8 segundos donde en ese momento sabían más o menos qué había que cambiarle al carro. Cuál era el nivel de aceite, gasolina, tuercas, frenos, etc. Pero el mundo ha avanzado demasiado. Y aquí pueden ver lo que es un cambio de pits en el 2019, antes de que se lanzara abiertamente la inteligencia artificial. Esto que ustedes ven y que muestra que ya se hace en menos de 2 segundos, les debe permitir entender que la discusión es demasiado compleja, porque la velocidad y la precisión pueden representar el éxito o la amenaza que pueden traer esas tecnologías. Y lo que yo quisiera hoy es decirles que la discusión que hay en torno a esto es demasiado importante en el entorno de nuestra democracia, porque hoy en el mundo son cada vez más los jóvenes y las personas que están consumiendo productos a través de mecanismos digitales y virtuales, donde hay algoritmos que nos conocen
tal vez mejor que nuestras propias parejas. Y los algoritmos trabajan para darnos aquello que pedimos. Basta con que ustedes en una semana empiecen a cambiar los patrones de las cosas a las cuales le dicen me gusta en cualquiera de las mayores redes sociales para darse cuenta que la semana siguiente van a estar recibiendo contenidos que los retienen a ustedes más tiempo en el uso de esas plataformas. Y eso, digámoslo, alguno dirá es legítimo en el mundo de los negocios. Bien, la pregunta es si es legítimo en el campo de la democracia. Porque si recibimos información equivocada, mentirosa, falaz, y nos la multiplican exponencialmente y nos dan ese alimento, lo que vamos a generar son sociedades más polarizadas, más confrontadas y por supuesto con información que esos sesgos repercuten en la esencia misma de la democracia, que es la libertad de elegir, pero elegir con información veraz. Por eso, primer reto que les quiero comentar en el año 2024, la inteligencia artificial, este va a ser el año de la mayor regulación en torno a la ética de la inteligencia artificial en el mundo y donde se establecerán nuevas herramientas de gobernanza tecnológica que pueden hacer que las empresas crezcan o pueden restringir al máximo la competencia en estas tecnologías. Como nota de felicidad, el primer país de este hemisferio en haber desarrollado un marco ético para la inteligencia artificial fue Colombia en el año 2021, antes de que saliera el marco ético de los Estados Unidos e inclusive el de la Unión Europea. Pero esa es una conversación que va a marcar la pauta. La segunda herramienta importante. La inteligencia artificial y la capacidad de transformar información en datos analíticos y darnos además niveles de precisión con velocidad, puede llevarnos a que en el año 2024 se convierta en el año de la mayor inversión en la historia, en la producción de vacunas y de tratamientos que están soportados con la capacidad de leer códigos genéticos a una velocidad que nunca había tenido la humanidad. Es más, algunos se atreven hasta a predecir que gracias a esta combinación de las ciencias de la salud y la inteligencia artificial, estaremos en los próximos 10 años viendo curas y tratamientos contra enfermedades que estaban prácticamente condenando a millones de personas a la muerte. Y tenemos también la revolución de esa automatización y robótica, que es otra oportunidad tremenda, pero que va a hacer que los empleos industriales cambien a una velocidad que también ha sido inimaginable. Hace pocas semanas, Tesla anunció el despido masivo de más de 2,000 de sus trabajadores, entre otras cosas, por los procesos de automatización y robotización en sus fábricas. Hemos visto también cómo gigantes de la tecnología como Microsoft en el último mes han anunciado también despidos masivos en algunos países, gracias a que hay funciones y tareas que serán ejecutadas con mayor capacidad por herramientas de inteligencia artificial. Lo curioso es que tenemos países, sobre todo en Latinoamérica, que al ver esto deciden es crear reformas laborales del siglo XIX y no pensando en cómo adaptar la combinación tecnológica para enfrentar estas herramientas. Y si esto no se hace, perderemos oportunidades claras. Y entonces, como aquí hay empresarios y emprendedores con distintas capacidades, la pregunta es, ¿dónde van a estar las inversiones? ¿A dónde puedo yo mover mi negocio, adaptar mi negocio a esta realidad? Porque no adaptarlo puede ser la pérdida de la existencia. Algo muy similar a lo que le pasó a Kodak, que cuando tenía todas las tecnologías de cámaras digitales, seguía perseverando en la cadena del papel, hasta que nació Instagram y le dio por la cabeza, como decimos coloquialmente. ¿Dónde van a estar esas inversiones? ¿Y dónde van a estar los niveles de atención? Debo decirles que una de esas áreas interesantes
es que el año 2024 será el año de la historia y de la historia de la creación de la inteligencia artificial, que no fue hace 3 años ni hace 4, sino que lleva 50 años desarrollándose y que tiene distintos puntos de ebullición. Va a ser el año donde habrá más recursos destinados a startups de dedicación o que complementan sus nichos y ejecuciones de negocio con inteligencia artificial. Entonces, para todos ustedes, mensaje claro, hay que hacer esa reflexión como lo planteaba Simón Borrero hace un rato. ¿Dónde le vamos a gastar los minutos, las reuniones, las conversaciones en torno a maximizar el potencial de inversión? Incluyendo la pregunta que hacían ahora también sobre los fondos de inversión. Y quiero decirles que hay otro elemento fundamental. Los gobiernos en el mundo van a hacer la mayor inversión en la adopción de la inteligencia artificial en todos los servicios estatales, lo cual también le abrirá un camino a las startups en este sector. Voy a mencionarles 4 sencillos. Todo lo que son tecnologías de la salud, consultas en línea, historias clínicas en línea y, por supuesto, medicina preventiva. Porque la consolidación de información, la consolidación de historias clínicas, el procesamiento de esa información va a permitir prestar servicios remotos, particularmente en los países en desarrollo, y va a permitir que haya el conocimiento más sofisticado de las clínicas más encumbradas del mundo a los lugares más apartados. Segundo, todos los sistemas de pagos de impuestos con facturas electrónicas. La facturación electrónica y la capacidad del procesamiento de esa información mejorará los recaudos y por lo tanto quienes jueguen en esa cancha tendrán éxitos. Tercero, todo el desarrollo de fintech utilizando inteligencia artificial, porque el procesamiento de datos puede ayudarnos a predecir qué tan buena paga es una persona, cuáles son los momentos donde tiene mejor capacidad de pago, cuáles son los momentos donde se suele colgar, y eso va a cambiar la historia de las puntuaciones crediticias en el mundo. Quienes tengan la capacidad de invertir en desarrollar elementos analíticos de esa información serán muy atractivos para los gobiernos. Y desde luego voy a citar 2, educación y ciberseguridad. 2 herramientas y oportunidades para los emprendedores. La transformación digital corporativa. Los startups tecnológicos que le ayuden a otras empresas a cambiar su cultura a partir del uso de la inteligencia artificial van a desplazar empleos, van a capitalizar recursos y van a generar oportunidades. La inversión solamente en cambio de cultura corporativa para adaptación a la inteligencia artificial puede este año superar los $300.000 millones en todo Norteamérica. Y claro, aquí hay amenazas. Y en estas amenazas quiero detenerme. ¿Cómo enfrentar estas amenazas de la inteligencia artificial? Pues requieren unas discusiones no menores sobre el tema de privacidad y seguridad, pero también sobre la democracia. Nunca antes en la historia de la humanidad habrán votado tantas personas como las que habrán votado el 31 de diciembre del 2024. Elecciones en Estados Unidos, en México, en India, por solo mencionar algunas, muchos más. Más de 3.000 millones de personas en el mundo habrán participado en elecciones que por primera vez tendrán la inteligencia artificial presente. Y por lo tanto, la tentación de abusar de la información que se consume y de la calidad que impacta en el comportamiento ciudadano. Y ahí, quienes sean capaces de ofrecer mayor privacidad y seguridad con la data, serán triunfadores. Pero no se equivoquen. La calidad de las redes donde se transmite la información es una de las grandes preocupaciones hoy en el mundo,
Porque hay múltiples proveedores, pero hay algunos que son muy buenos en su tecnología, pero que no prestan ninguna seguridad sobre la captura de datos. Y la materia prima de la inteligencia artificial son los datos y su calidad. Y la pregunta es, ¿a quién pertenecen? ¿A quién se les paga? Y por lo tanto, cuando las personas van a firmar algún tipo de convenio en el uso de aplicaciones, tienen que gastarle un poquito más de atención sobre el uso de sus datos, de si van a ser datos abiertos o si van a tener microprecisión. Amenaza real. Segunda amenaza, la sustitución de empleos. Se calcula que en los próximos 2 años, más de 50 millones de empleos serán perdidos en el mundo por las transformaciones derivadas de la inteligencia artificial y por lo tanto habrá protestas, habrá paros, habrá discusiones, habrá pataleos de todo tipo. Pero esto llegó para quedarse y si el sistema educativo no se adapta a ese cambio y a esa transformación, tendremos altos niveles de conflictividad social en el mundo. Ustedes recordarán el paro de los actores de Hollywood hace 6 meses, donde una de sus preocupaciones tenía que ver con el uso de imagen y la forma en la que se replican imágenes a través de inteligencia artificial. Otra, los dilemas éticos y la expansión de la inteligencia artificial. Es muy fácil hoy inducir a través de todos los sistemas de redes. Y aquí se requiere la dosis necesaria de regulación y de libertad. Acaba de publicarse en los Estados Unidos un libro que se llama La generación ansiosa, The Anxious Generation, que toca sobre los niveles de adicción que se están generando en edades tempranas y las repercusiones que esto va a traer desde el punto de vista de salud mental, que a su vez serán un costo para la sociedad y que requieren de la ética empresarial, del comportamiento de los padres y de la solidaridad también del sistema educativo. Riesgo demasiado poderoso como para no ponerlo en la lista de prioridades. Y las influencias. ¿Dónde están esas principales áreas de influencia? Una de ellas, el impacto que esto va a tener en la vida cotidiana. Vamos a tener más conversaciones, menos conversaciones, más interacción, menos interacción, más soledad en la juventud, más dependencia en la información, más dependencia en los algoritmos, más adicción. Y ahí, tan importante como es utilizar los labels o lo que llaman los indicadores para temas como el cigarrillo, el alcohol y la economía chatarra, el mundo va a tener que aplicar sistemas donde se haga visible para la sociedad cuál es la información chatarra. De lo contrario, estaremos poniendo en riesgo la democracia y la capacidad de decisión de los ciudadanos. Y la voz de los emprendedores en esto es fundamental. Yo anotaría también el apoyo de la inteligencia artificial para las soluciones climáticas. ¿Cómo vamos a poder procesar información que nos diga con qué frecuencia veremos más huracanes? ¿Con qué frecuencia tendremos más fenómenos del niño o de la niña? ¿Con qué capacidad contamos para poder enfrentar incendios forestales? ¿Con qué herramientas vamos a medir las toneladas de carbono que somos capaces de contener, de absorber o las que estamos perdiendo producto de la deforestación? Nunca antes habíamos tenido una herramienta capaz de influir tanto la agenda ambiental del planeta. Y desde luego, en la educación y en el empleo. Seguimos teniendo sistemas educativos en el mundo donde hay una vocación, sí, hacia la ciencia, la matemática, el lenguaje. Pero nos estamos alejando de lo que nos hace superiores a la inteligencia artificial. El humanismo, la humanidad, el talento y la capacidad de convertir talento en capital humano. Luego esto va a influir la educación, pero es nuestro deber voltear la circunstancia en algo favorable
dándole a todos los estudiantes las herramientas necesarias para saber discriminar qué tipo de herramientas son las que nos permiten engrandecer, apalancar y casi que replicar nuestro talento. Y todo esto ustedes dirán, ¿por qué relacionado con la democracia? ¿Por qué relacionado también con el emprendimiento? La Fundación I+D, como la concebimos, tiene un elemento de piedra angular: los valores estoicos. Un emprendedor toma riesgos, genera empleo, transforma tecnologías, asume además una constante de transformación en su negocio. Pero un emprendedor es también un mentor, es también un referente. Un emprendedor social y un innovador social cambia una comunidad. Y si se une con el emprendimiento económico, es capaz de combinar el que le vaya bien con hacer el bien. Luego, la inversión en los principios estoicos del coraje, de la disciplina o la templanza, que es soportar la adversidad y convertirla en oportunidad, juega un papel decisivo. La justicia, tomar decisiones justas, y la búsqueda constante de la sabiduría son herramientas que hemos querido transmitir con mentores a estos jóvenes del territorio nacional. Porque muchos jóvenes han sido utilizados en el pasado para ser los agitadores de discursos polarizantes, fracturadores de la sociedad, cuando en realidad lo que son y deben ser siempre son integradores de la sociedad. Luego, nuestro objetivo es mostrar los desafíos tecnológicos, económicos y sociales y buscar esos innovadores que son capaces, sin ambajes y sin pena, en la Colombia profunda, defender esos valores de la democracia y las libertades económicas. No para que militen en partidos, pero para que defiendan una línea de pensamiento, porque si no tenemos más emprendedores, no vamos a ser el país que nos merecemos, queridos amigos. Y la apuesta central es llegar a los valores que están en el corazón y también en la mente de estos jóvenes. A mí me impactaba mucho cuando pensaba en esa narración de David Foster Wallace, cuando llegaron los 150 emprendedores. Y yo les dije, aquí no hay estratos. Aquí hay un estrato que es el estrato talento. Teníamos jóvenes donde más del 50% por primera vez montaban en un avión para venir a Bogotá. Teníamos jóvenes que por primera vez experimentaban un espacio agradable para dormir. Y lo que más me llamaba la atención era, entre más difícil la circunstancia de donde venía, más grande el espíritu transformador que tenían. Y más ganas de jugar en la cancha grande que nos hablaba Simón Borrero. La fuerza de Colombia la determina que este es un país de emprendedores, de innovadores, porque toda micro, pequeña, mediana y gran empresa, toda cooperativa cultural, deportiva, artística, de salud o de medio ambiente representa esa capacidad del colombiano que no se amaina ante la adversidad, que la supera y que la lleva a otro nivel. Y si eso lo hemos empezado a hacer con estos 150 jóvenes, queremos que estos 150 que se van a replicar nos ayuden a crear la red de innovadores sociales más grande de América Latina, con el apoyo de todos ustedes. Y permítanme cerrar con este mensaje. Esa imagen que les compartía ahora de estos jóvenes es porque Colombia es una nación joven. Más del 70% de nuestra población es menor de 45 años. Es una nación
que sí, podemos tener diferencias, es cierto, pero lo que nos une es mucho más grande que lo que muchos quieren hacer la gran división. Game Changers Fest es un espacio para que los emprendedores conversen, co-creen, al mismo tiempo coedifiquen y por supuesto copromuevan. Hoy ustedes están en este sábado compartiendo toda suerte de lecciones y van a escuchar ahora a uno de mis ídolos, a Steven Wozniak. Pero lo que él logró con Steve Jobs, de juntarse, de botar corriente, de entrar a un garaje, de sentarse a soñar y de construir una de las empresas más valiosas del mundo, créanme que eso no ocurre en un país donde no haya libertades. Esta juventud y esos emprendedores, todos ustedes y todos nosotros trabajando de la mano, tenemos que ser el vehículo, la forma, la herramienta y el motor para edificar una democracia donde no queremos que nos la vendan con odio, sino con la capacidad de integrarnos para transformar. Eso nos hará ganadores en un mundo de inteligencia artificial y de tecnologías disruptivas. Muchísimas gracias.